Muy buenos días, hermanos. Es un gozo para mí poder nuevamente encontrarme con ustedes a través de estos medios de comunicación y poder compartir la palabra de Dios. Un domingo más nos gozamos porque estamos en esta serie de Filipenses que le hemos titulado El gozo de vivir en Cristo. El primer domingo estuvimos viendo el gozo de tener amigos creyentes. Pablo mismo se gozaba en que tenía estos amigos y podían estar unidos también a pesar de la distancia. El segundo domingo vimos el gozo de saber que lo que Dios inicia, Él termina. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hoy estaremos viendo la importancia del gozo de interceder en oración para que la iglesia crezca. Mire, el gozo de interceder en oración para que la iglesia crezca. Pablo sabía que a pesar de la distancia, a pesar de no verse con ellos, él podía interceder en oración. Y una oración de un cristiano maduro, la del apóstol Pablo, orando para que la iglesia crezca. Esa era su oración de intercesión. Y veamos el pasaje. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo del 9 al 11. Abra su Biblia. También yo sé que hay algunos que les gusta escribir, así que esté atento allí para poder marcar en su Biblia y tomar nota también de algunas cosas que he encontrado y que puedan edificarnos y podamos ser obedientes a su palabra. Mire, dice así la palabra de Dios: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Dios, estamos ante tu presencia, eres un Dios de amor, eres un Dios de paz, eres un Dios de misericordia diaria, Señor, todos los días. Y el día de hoy, gracias porque en tu misericordia nos das la vida y nos permites encontrarnos de esta manera y estar atentos a tu voz. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, habla a cada hermano y hermana en Cristo. Pero también, Señor, que tu palabra llegue a las personas que aún no han entregado su vida a Cristo y se acerquen a ti, entreguen su vida a ti, Señor. Oramos también por ellos. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, les decía que hoy día vamos a ver esa oración intercesora para que su iglesia crezca. Pablo sabía que ni la cárcel ni la distancia podía impedir que él siga orando por su iglesia, por esa iglesia que él tanto quería, y eso le era un motivo de gozo para él, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar aquí en esta oración de un cristiano maduro, para que una iglesia madure, vamos a encontrar interesante tres cualidades, en primer lugar, en las que tenemos que crecer. Tres cualidades, ¿ya? Vamos a ver eso en el verso 9 nada más. Mire, la primera, que vuestro amor abunde aún más y más. La palabra allí, amor, es ágape, es el amor de Dios. Yo estoy seguro que los hermanos lo han escuchado, pero quienes nunca han escuchado de este amor de Dios, Pablo lo describe en Primera de Corintios, en el capítulo 13, el versículos del 4 al 8. Puede ser que usted ya lo tenga ahí en pantalla. Dice así, 1 Corintios 13, del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mire esa descripción. Cuando nosotros la leemos, tenemos que reconocer que es imposible amar de esa manera en nuestras fuerzas. Si yo nunca he entregado mi vida a Cristo,
por más que me parezca esta descripción de amor algo maravilloso y yo quiera hacerlo, no voy a poder. Yo tuve esa experiencia. La primera vez que lo leí en la contratapa de un libro y me pareció, dije, excelente. Yo voy a amar así a mi pareja. Me resentía, me irritaba. Yo decía, esto es imposible. ¿Y saben a qué conclusión llegué? Dije, solo Dios puede amar. Yo no puedo hacerlo. Hasta que le entregué mi vida a Cristo. Y experimenté lo que el apóstol Juan lo va a decir allí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Miren lo que dice Juan: amados, amémonos unos a otros. Pero describe la segunda parte: porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan decía, es imposible que yo ame a mi hermano sin haber primero amado a Dios. Y si yo digo que amo a Dios, voy a amar a mi hermano. ¿Se da cuenta? Es lo que Jesucristo lo dijo, ¿no? Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Están allí unidos estos dos mandamientos que resumen la gran lista que conocemos de Éxodo 20. Pero miren, solamente ama el que es nacido de Dios y conoce a Dios. Si no, no se puede amar con este amor que describe Pablo en 1 Corintios. Imposible. Por eso Pablo dice, oro para que vuestro amor abunde aún más y más. Conozcan más del amor de Dios. ¿Y cómo se conoce más del amor de Dios? Aquí viene la segunda cualidad. Dice, en ciencia. Y la palabra ahí en griego es epignosis, que significa pleno conocimiento. Miren, pleno conocimiento. Estaba hablando de esa revelación. Y esto nos va a hablar toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Miren lo que dice estos dos pasajes del Antiguo y del Nuevo. Si lo tiene en pantalla, léalo conmigo. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero miren lo que dice Romanos 10:2, que usa la misma palabra ciencia que Pablo estaba orando aquí. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué pasaba? Pablo en Romanos está diciendo prácticamente, Romanos 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los israelitas, los judíos religiosos, no entendían este tema de la justificación por la fe, la cual incluía también a los gentiles. No lo entendían. Y Pablo dice, yo oro. También Pablo oraba por los judíos, por los israelitas. Yo oro por el pueblo de Israel para salvación. Ahí viene este verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, es un celo, si se puede decir así, aman a Dios, pero dice no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento pleno. Ellos no entienden este tema de la justificación por la fe porque les falta ese conocimiento pleno, total. Eso es lo que está Pablo diciendo. Sí, amen a Dios. Por eso, porque yo también, yo amaba a Dios y por eso tenía celo de Dios. Pero antes, cuando era un perseguidor, tenía un celo no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento pleno, total. La palabra epignosis, gnosis significa conocer, epi es encima de todo lo que ya conocemos. O sea, un conocimiento total, profundo. Y eso se logra a través de las escrituras, la lectura, la meditación, la obediencia. No hay otra manera. Yo no puedo solamente entregar mi vida a Cristo, conformarme con escuchar cada domingo un sermón, si yo diariamente no abro la palabra de Dios, no la leo, la medito, pregunto a otros cristianos, comparto, no entiendo esto, ¿me podrías explicar? Pablo por eso dice, oro para que amen a Dios más y más, pero también en ciencia, en conocimiento pleno,
para que no les pase lo que a mí me pasó, que yo tenía celo de Dios, por eso perseguía a los cristianos creyendo que eran una secta. Miren, hasta nos podemos equivocar por no tener ese conocimiento pleno. Por eso Pablo en Romanos dice, yo les doy testimonio. No condenen a todos los judíos. Ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a un conocimiento pleno. Segunda cualidad entonces es el conocimiento. Amo a Dios con todo mi corazón, mente, fuerzas, pero también empiezo a conocer más de la revelación en su palabra. Así que busque, ame a Dios y ame también su palabra. El que ama a Dios, ama también la palabra de Dios. Pero aquí viene una tercera cualidad que él estaba orando, que es el discernimiento espiritual. Si yo amo a Dios y amo su palabra, yo voy a tener esta capacidad que ahí está descrita. Dice, es la capacidad de la mente y el corazón. Miren, la mente y el corazón. Para distinguir no solamente entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo importante y lo vano, lo que no es tan importante. Hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son mucho más importantes que otras. Y ahí es donde el apóstol Pablo, más adelante, ya lo vamos a ver en su momento, pero les voy anticipando para entender este discernimiento espiritual, esa palabra aistesis, ¿ya? Tesis, la parte final, quiere decir que esto es algo corroborado. Aistesis me va a hablar que esto es algo que yo tengo que tener una capacidad mayor para corroborar algo. Por eso habla de mente y corazón y poder encontrar lo prioritario, lo más importante. Pablo en Filipenses 3:13 lo va a encontrar y lo va a ver usted en su pantalla, pero estoy seguro que si usted tiene su Biblia abierta lo puede encontrar y rayar, si gusta, marcar. Miren lo que dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ese discernimiento a Pablo le permitía no aferrarse a lo que había hecho. Recuerden, él estaba preso en Roma. Y él dice, miren hermanos, yo sigo creciendo. Yo quiero seguir creciendo y extendiéndome a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me extiendo, sigo creciendo. No me quedo mirando lo que he logrado, porque eso me engaña. No me va a permitir crecer en el Señor. Por eso dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él discierne que todavía no ha llegado a la meta final. Había abierto un montón de iglesias. Recuerden, ya había tenido 3 viajes misioneros. Había fundado un montón de iglesias. Una de estas Filipenses. Pero él mismo dice, no pretendo haberlo. Ese es el discernimiento espiritual. No sentir que ya lo logré, ya hice un montón de cosas. Eso está bien para los jóvenes. Cuidado, cuidado mi hermano, que somos por allí de estas edades, 20, 30 años de creyente, y decimos, ya lo sé casi todo. ¿No? Me falta poquito, pero menos mal que ya, no, cuidado. Pablo discernía espiritualmente, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. ¿Se da cuenta ese discernimiento? Eso es escoger lo más importante. Eso es lo que Pablo estaba orando. Oraba entonces para que tengamos estas 3 cualidades, que nuestro amor abunde aún más y más. La segunda, ¿se acuerda? En ciencia, o sea, en ese conocimiento pleno de las Escrituras. Amar a Dios y amar su palabra. Y eso nos va a ayudar a discernir en el Espíritu, porque nuestra mente y nuestro corazón en concordancia con el Espíritu Santo van a ayudarnos a encontrar lo más importante. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta oración del apóstol Pablo. Ya nos habló de 3 cualidades, ahora nos va a hablar de los resultados. En otras palabras, si yo crezco en amor, en ciencia y en ese conocimiento que es discernimiento, miren los resultados. 3 resultados también, interesante. 3 cualidades, 3 resultados. Los resultados de crecer en estas cualidades, ¿cuáles son? El primero,
para que aprobéis lo mejor. Esa palabra para habla de la consecuencia, ¿no es cierto?, de que yo crezca en estas tres cualidades para aprobar lo mejor. El creyente va a saber aprobar lo mejor, como dice ahí a lo mejor si se dio cuenta, el a más, lo máximo, ¿no es cierto? Cuando nos ponen a más, algunos profesores califican así en lo más, aprueben lo mejor. Una A es buena, pero a más, wow, eso es lo mejor. Eso es lo mejor, ¿se da cuenta? Así, para aprobar lo mejor. La versión popular dice, para que sepan siempre escoger lo mejor. El creyente escoge ya no entre lo bueno y lo malo, cuando uno va creciendo en el Señor, ¿de acuerdo? Cuando estamos recién empezando estamos escogiendo entre lo bueno y lo malo, pero cuando ya vamos creciendo, como acá el apóstol lo menciona, vamos a empezar a escoger entre lo bueno y lo mejor. Es bueno escuchar un sermón, pero es mejor si lo aplicas a tu vida. Si comienzas después que termine este sermón, sigues en una actitud de adoración y oración a Dios y dices, Señor, quiero ser obediente a tu palabra. Y comienzas a obedecer y a ponerla en práctica. Eso es lo mejor. Porque es bueno escuchar un sermón. Hay mucha gente que asiste, que escucha sermones, escuchan varios sermones, varios. Pero su vida deja mucho que desear, su vida cristiana. No ponen en práctica todo lo que han escuchado. No solamente hay que ser oidor, decía Santiago, sino también hacedor. Eso es lo mejor. Y ese es el primer resultado. El segundo resultado dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. O sea, ese es el otro resultado. Si yo amo, conozco, profundizo en la palabra, si yo comienzo a discernir en el Señor con todo lo que estoy aprendiendo en su palabra, llamando al Señor, llamando su palabra, mire, voy a ser sincero y irreprensible. La palabra traducido sinceros, aquí viene de dos voces griegas. La primera significa la luz solar y la segunda es el verbo juzgar. Ahora, ¿qué significa? En otras palabras, si yo junto estas dos, es como que yo cogiera algo a la luz del sol y trato de ver si hay algo ahí que no sea original. Un billete, por ejemplo, lo pongo así, ¿no? Para ver si es o no original, si no es falso. Por eso habla de esa yo juzgar a la luz del sol. O sea, en otras palabras, soy transparente. Soy el mismo a solas como soy el mismo delante de las personas. Soy el mismo como que me comporto en mi hogar, en mi casa, con los míos, que cuando salgo de mi casa. Eso es muy importante entender. Eso habla de ser sincero. Pero también la palabra irreprensible. Dice, habla aquí, Pablo la usa, quiere decir libre de ofensas. Libre de ofensas. En otras palabras, no ofendo, no estoy que soy de tropiezo para otros. Con mi conducta, con mi accionar, ofendo a las personas. Si yo abundo en ese amor de Dios más y más, voy a estar libre en realidad de ofender a alguien. Todo me es lícito, decía Pablo en una de sus cartas también, pero no todo me conviene, no todo edifica y yo no me voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas. Pero todo nos es lícito, pero ahí hay que discernir para ser irreprensibles también y no ofender a nadie. Pablo va a hablar en su carta a los romanos del amor al débil también, así que tu comida, lo que tú comes, no sea de tropiezo para alguien, hablando de esa comida dedicada a los ídolos. Romanos capítulo 14. Pero ahí usted puede darse cuenta que este es un resultado natural. Si yo crezco en estas tres cualidades, el resultado va a ser sincero y irreprensible. Delante de Dios, mi Dios es un Dios santo y sé que Dios mira mi vida ahí a solas cuando nadie me ve. ¿Estamos siendo de esa manera? ¿Hay fruto de esa manera en nuestra vida? Porque estas son las consecuencias de tener esas tres cualidades que Pablo está orando. Y la tercera, dice, ahí está en el verso 11, ¿no? Frutos de justicia. Frutos de justicia. Mire, ve,
es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en mi vida. Y habla, por supuesto, Pablo en Gálatas 5, 22 y 23 del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Míreme, contra tales cosas no hay ley. Pero dice, si usted observó junto conmigo, y es algo que estoy seguro que a usted le llama la atención, dice, más el fruto. No dice los frutos, no dice plural, dice singular, más el fruto. No se está hablando de un fruto, solo un fruto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese fruto? El amor. Los demás son cualidades de ese amor. El amor que en medio de las circunstancias, como le estaba pasando a Pablo, se goza, porque ama al Dios y ama a sus hermanos. El amor, básicamente cuando amamos hay paz en nuestro corazón. Con ese amor de Dios, ¿no es cierto? Que no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. Hay paz, es paciente, todo lo soporta. 1 Corintios, que ya lo leímos, es paciente. Benigno, ¿no es cierto? Siempre no busca lo suyo, busca lo de los demás. Bondadoso, allí está también. Generoso, ¿no es cierto? Fe, le cree a Dios. Ama a Dios y ama su palabra y le cree a sus promesas. Ese es el amor. El fruto es uno solo, diferentes aristas, caras como un diamante que tiene diferentes caras. Mansedumbre, ¿no es cierto? Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre. Nunca deja de ser. Y templanza, amor a mí mismo. Sé que Dios me ama como soy. Él me ha creado con un propósito. Me ama. Y si Dios me ama, yo también puedo amarme a mí mismo y saber que soy creación de Dios y soy su hijo. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta? 3 cualidades: amor, ciencia, conocimiento, discernimiento, ¿no es cierto?, para aprobar lo mejor, para presentarnos santos y sin mancha, sinceros, irreprensibles delante de Dios, porque eso va a ser en forma natural si yo tengo estas 3 cualidades, y va a haber fruto. Jesucristo, reflejando a Jesucristo nosotros, su iglesia, sus hijos. Y eso es importante, hermanos. Pero ¿cuál es la meta? ¿Todo esto para qué? ¿Para que me alaben a mí? ¿Para que nos alaben como iglesia? No. ¿Qué dice al final? Verso 11. Para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo nos está viendo nuestra comunidad? Nuestros vecinos, nuestra propia familia. ¿Cómo nos ven estos tiempos difíciles que nos está tocando pasar? ¿Nos ve dando evidencia de que amamos más y más a Dios? ¿Nos ve en verdad amando su palabra? ¿Cuánto has crecido en la palabra de Dios? Pedro decía, antes bien creced y en la gracia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, Pedro también lo decía, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para gloria, para alabanza de Dios, porque ellos van a alabar a Dios. Las personas, cuando nos vean a nosotros, van a alabar a Dios y van a decir, existe, Dios cambió a esta persona, Dios la ha transformado. Yo no entiendo cómo puede amar a esta persona de esa manera, cómo puede en verdad mostrar todo eso, cuando es imposible. Para el ser humano es imposible, mas para Dios no, y Dios se lleva toda la alabanza y la gloria en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Está aconteciendo eso en su vida, alrededor suyo, su familia? Espero que sí. Y si no, es tiempo de interceder en oración como Pablo. Y yo creo que ese será uno de los motivos de oración que estaremos incluyendo los días miércoles también. Orar unos por otros para crecer en amor más y más. Para crecer en ese conocimiento pleno de las Escrituras, de la palabra de Dios, y amemos más su palabra.
y la abramos todos los días, la meditemos y tengamos la disposición a obedecerla y ponerla en práctica, pero también a poder discernir para no estar escuchando muchas voces, sino escuchar siempre la voz de Dios, que Dios nos dé entendimiento y comprensión de su palabra. ¿Y a quién escuchamos? Para no confundirnos en estos tiempos donde usted, estoy seguro, más de uno de ustedes está escuchando por aquí y por allá, aparte de escuchar a un servidor. Cuidado, hay que discernir en el Señor, abriendo su palabra y amando más a Dios y a su iglesia, a la iglesia del Señor. Pero también dice bien claro que usted no puede amar a Dios si no ha nacido de Dios. Quiero terminar haciéndole a usted la pregunta. Usted que me ha estado escuchando y que a lo mejor usted quisiera amar de esa manera. Déjeme decirle que la única manera de amar así, como lo describe Pablo en 1 Corintios 13, es entregándole su vida a Cristo. No existe otra manera. Si usted lo quiere hacer en sus fuerzas, se va a sentir frustrado. Pero si usted quiere crecer en este amor, tiene que nacer primero en Cristo Jesús. Para usted dar fruto, tiene que primero nacer, sembrarse. Y cuando hemos sembrado, y en este día ha sido sembrada la palabra de Dios en su vida, usted tiene que decir, Señor, yo quiero nacer en Cristo Jesús. Y para nacer en Cristo Jesús, reconozca sus pecados, reconozca que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Y si usted de todo corazón le ha estado buscando, este es el día de su salvación en Cristo. Entréguele su vida a Cristo. Dígale al Señor, ya no quiero seguir pecando más. De ahora en adelante, quiero vivir amándote a ti y amando tu palabra. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos donde se encuentra y dígale, Señor, mi Dios, quiero entregarte mi vida a ti. Quiero vivir solo para ti. Me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero seguir pecando más. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y hoy, por lo que enseña tu palabra, he nacido de Dios, porque entrego mi vida a Él. Gracias, Señor. Quiero ser tu hijo. Soy tu creación, pero hoy quiero ser tu hijo, un hijo de Dios. Si usted en forma sincera ha hecho esta oración a Dios, yo le animo, comuníquese con nosotros. Escríbanos o llame al WhatsApp, pero queremos animarle y alentarle a que siga en las cosas de Dios. Que Dios nos siga guardando, amada iglesia, y sigamos creciendo, orando al Señor para seguir creciendo en su amor. A Él, a su palabra, ayudándonos Dios a discernir estos tiempos que nos toca vivir. Que Dios nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios.